días a todos. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar un tema que ya yo lo he tocado en otros videos, pero es un tema relacionado fundamentalmente con el propósito de cómo obtener todos los datos que nosotros necesitamos de nuestro español para hacer la solicitud de su nacimiento a España, ya sea un nacimiento desde el punto de vista eclesiástico o un nacimiento desde el punto de vista de una literal de nacimiento. Vamos a tratar todo eso, toda esa cadena de información que nosotros tenemos que construir para poder tener todos los datos de nuestro español, y al mismo tiempo vamos a dar alguna información relacionada de cómo se hace esa solicitud a España para que nos logren localizar la partida de bautismo o la literal española, porque todo proceso de esta ley de memoria democrática es necesario tener el nacimiento del español en España. Bueno, me presento, me llamo Alfonso, tengo este canal de contenido relacionado con todos los procesos de tramitación de la ciudadanía española. Hay muchísimos videos que puede ser de su interés, que los puede ver en este canal, que trata disímiles temas y de diferentes fases del proceso de tramitación. Bueno, primero que todo, hay que tener un elemento fundamental. Cualquier solicitud que nosotros hagamos a España, nosotros tenemos que tener datos imprescindibles de nuestro español. Es decir, su nombre completo, el nombre de sus padres, el lugar de nacimiento y la fecha aproximada de nacimiento. No tiene que ser la fecha exacta, pero al menos el año aproximado de nacimiento, si es necesario, y el lugar, lo más aproximado posible. Hay personas que en estos momentos, por ejemplo, no saben si tienen un español en la familia, en sus ancestros. Y tenemos que tener presente que todo nieto o bisnieto que tenga un abuelo o bisabuelo nacido en España puede optar por esta ley de memoria democrática antes de octubre de 2025. Si usted envía PDF de solicitud antes de octubre de 2025, usted queda dentro de la ley, y usted en ese proceso que le envían las credenciales, usted puede ir buscando la documentación o información que a usted le falta. Por tanto, todo nieto tiene como mínimo 4 abuelos. Uno de los 4 que sea nacido en España, con eso usted hace su proceso. Pero un bisnieto tiene 8 bisabuelos, y con uno de esos 8 que haya nacido en España, usted puede lograr su ciudadanía española. Por tanto, para nosotros empezar a investigar, porque hay personas que dicen, no, yo no tengo españoles en la familia, usted no sabe. Puede tenerlo en sus ancestros y usted no lo sabe. Y cuando se pone a buscar, a construir su árbol genealógico y a buscar información hacia atrás, se da cuenta que hay un nacido en España. Y si ese nacido en España es como mínimo su bisabuelo, usted puede hacer el proceso, que esto es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Lo primero que tienen que hacer es sentarse con la familia, averiguar en toda la familia, buscar la historia familiar. Hay que preguntarle a nuestros padres, a nuestros abuelos, qué decían nuestros abuelos de sus padres, buscar documentos, hablar con tíos, con primos, con abuelos, con hermanos de los abuelos. Hay que hacer una construcción de la historia familiar para ir, a partir de ahí, ir recopilando datos y tener una agenda y empezar a apuntar.
todo lo que cuenta la tía, todo lo que cuenta lo que contó la tía de su mamá, la que contó el tío de su papá, aunque sea historias paralelas, usted lo va apuntando todo. Yo recomiendo que cada persona construya un árbol genealógico desde usted hacia atrás. Póngase usted en el centro y empieza a construir su árbol en nombre de sus padres, los padres de sus padres, los abuelos de sus padres, y lo va construyendo hacia atrás. Pone ahí el nombre completo, pone la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, y va construyendo su árbol. El árbol lo va a guiar y lo va a orientar. ¿Cuál es el mejor camino y cuál de todas esas ramas es por la cual usted se debe, o cuál rama usted debe priorizar? Construye un árbol genealógico, lo hace en papel y lo va actualizando. Eso lo va a ayudar muchísimo. Ustedes no se imaginan cuánto ayuda desde el punto de vista de organizar la información, construir un árbol genealógico. No hay que ser especialista, es sencillamente ir construyendo hacia atrás los padres de los padres, los abuelos de los abuelos, y así usted va construyendo su árbol y le va aportando a esa agenda, a ese árbol que construye una hoja grande, va aportándole información o va actualizando información, porque a veces la información que usted tiene está errada y después se encuentra la información correcta y la va actualizando. Y todo eso tiene que hacerlo dentro de la familia. Además, tiene que empezar a buscar todas las inscripciones de nacimiento, todas, desde usted hacia atrás, desde usted hasta llegar lo más lejos posible. De todas las líneas, si usted no tiene identificado dónde está ese español, puede empezar a buscar todos los nacimientos hacia atrás de toda la línea filiatoria. Recuerde que mamá tiene 2 padres y esos 2 padres tienen 4 abuelos, es decir, mamá tiene 4 abuelos, que son sus 8 bisabuelos. Usted tiene que ir hacia atrás, busque hacia atrás. Y va construyendo ese árbol y tiene que sacar todos los nacimientos. El suyo, si usted sabe ya cuál es el camino, es más fácil. Pero el que no sabe el camino y hubo un comentario en la familia que había un español, usted busque hacia atrás, que lo puede encontrar. Yo conozco muchas personas que no sabían ni que remotamente había un español, y había un español. Cuando empezaron a desempolvar y a ir a los registros civiles y a las parroquias a buscar los nacimientos, y los padres daban a los abuelos y los abuelos hacia atrás, encontraron españoles. Recuerda que la gran parte de la nación cubana fue construida por una emigración española. Cuba es de los países que más emigrantes españoles tiene. La mayor parte de la población cubana es descendiente de español en diferentes fases del proceso de migración. Una inscripción de nacimiento, sea la suya, la de sus padres, la de sus abuelos, todas tienen el nombre de la persona. Pero esa inscripción dice el lugar donde nace esa persona, muy importante. La fecha de nacimiento, dice el nombre completo de ambos padres. Pero además dice el lugar de nacimiento de cada padre en cada una de esas inscripciones de nacimiento. Y dice el nombre de los abuelos de ese inscripto, tanto en la suya como en la de su papá o mamá, como en la de sus abuelos y abuelas. Toda inscripción tiene todos esos datos. Y usted tiene que ir, si usted en la de mi papá, mi papá dice aquí que es de Calimete. Bueno, hay que llegar a ese Calimete, averiguar en Calimete, para sacar la inscripción de nuestro padre, si no la tenemos. Ahí dice que en la inscripción del padre dice que el padre de nuestro padre era de, Imías. Hay que buscar en Imías para sacar el nacimiento de nuestro abuelo, porque en el nacimiento de nuestro abuelo dice los padres de nuestro abuelo y dice de dónde son. A veces dice, por ejemplo, España de forma general, pero en otras inscripciones de hermanos da más detalle, muchos detalles. No busque solamente su padre y los, por ejemplo, o su abuelo y los padres de su abuelo. No, busquen los hermanos de su abuelo. Lo que no dice su abuelo puede decirlo una inscripción de un hermano de su abuelo.
Entonces le oriento con este propósito para que aprendan a buscar información. Los registros civiles es muy difícil llegar. Nosotros no llegamos a los libros, es muy difícil, muy complejo. Pero en las parroquias usted puede tener más acceso. Y en la parroquia usted puede dedicarse ahí con el párroco a buscar en los libros. Hay que hacerlo presencialmente. No usen tanto la vía telefónica, usen la presencialidad. Así es como se gana. Por teléfono puedes perder el tiempo. Vaya presencialmente, y si usted sabe que su familia, por ejemplo, es de apellido Pérez Sánchez, su abuelo es Pérez Sánchez, usted se sienta con el párroco tiene un índice de nacimiento de todos sus libros, y usted le dice, búsqueme ahí todos los Pérez Sánchez. Todos, aunque su abuelo tenga una inscripción en el registro civil, busque a su abuelo en la iglesia. La iglesia le va a dar más información que el mismo registro civil, mucho más. La iglesia es, por decir, es la panacea para este proceso desde el punto de vista de la cantidad de información que tienen los libros parroquiales, que ni remotamente está en los registros civiles. En las iglesias los párrocos, los curas apuntaban mucha información, y ahí hay de todo apuntado. Y toda esa información le puede ser muy valiosa. Usted se sienta con el párroco, con el índice, y usted le dice, por ejemplo, búsqueme todos los Pérez Sánchez que aparezcan ahí en un rango de tal año a tal año. En un rango de 50 a 100 años, lo que ustedes consideren. No en el libro tal, folio tal, hay uno, lo apunta. No, en el libro tal, folio tal, hay otro, lo apunta. Y lo va a apuntar y apunta 6, 7, 8 personas. Una de esas personas posiblemente sea su abuelo. Pero otras personas pueden ser hermanos de su abuelo. Y puede ser que en la de su abuelo diga, que el padre de su abuelo, que posiblemente sea el español, diga Canaria. Pero con Canaria no es suficiente. Pero un hermano de su abuelo, cuando usted apuntó todos los Pérez Sánchez, búsqueme, bueno, en el nacimiento, en el bautismo de mi abuelo solamente dice Canarias. Pero yo con Canarias no llego al lugar. Vamos a buscar el otro Pérez Sánchez. Busca ahí, compara si los padres de ese bautizado corresponden con los padres de tu abuelo. No corresponde, ese no es. Búscame el otro. No, ese no es. Búscame el otro. Corresponden los mismos padres y los mismos abuelos de ese bautizado. Entonces es hermano de mi abuelo. Usted no lo sabe, pero ahí lo descubrió. Y cuando lee ahí, es posible que además de Canarias, diga una localidad específica de ahí de Canarias. La Matanza de Acentejo, un pueblito específico, y puede encontrar de su abuelo 8 hermanos. De 15 o 16 apuntes que hizo de Pérez Sánchez, puede encontrar perfectamente 8 hermanos que usted no conocía. Y cuando busca los bautismos de esos 8 hermanos, en uno, posiblemente le diga el lugar exacto de donde es el padre o madre de ese hermano de su abuelo, que precisamente es el padre y madre de su abuelo, que es el español. Y ya usted encontró el lugar. Es muy importante los libros parroquiales, los registros civiles para sacar información y las inscripciones civiles, pero los libros parroquiales es lo que tiene un abanico enorme de información. Los matrimonios son muy importantes, el matrimonio del español, muy importante porque es el siguiente eslabón después de su nacimiento donde él más información aportaba, la más cercana a su origen. Y muchísimas veces en el matrimonio del español aparece el lugar de nacimiento lo más preciso posible. A veces no está, pero aparece en el matrimonio de un hermano del español que usted conoce o encontró cuando estaba buscando los hermanos de su abuelo. Y puede encontrar otro matrimonio paralelo de un hermano de su español, pero ahí sí está especificado el lugar de dónde son. Y si un hermano es de ese lugar, es posiblemente que su bisabuelo sea del mismo lugar. Busque los matrimonios en las iglesias, en las parroquias cubanas, porque eso le permite a usted recopilar información
e ir apuntando e ir construyendo su árbol genealógico. Si no construye el árbol, se pierde en el proceso. Por eso yo les recomiendo que construya el árbol y vaya apuntando toda la información. Busque la defunción del español. Aunque no le haga falta en el proceso, búsquela. Porque la defunción le dice la edad de la defunción. Casi siempre la edad de la defunción no es exacta al año de nacimiento que usted puede calcular. No piense que su bisabuelo, si lo encuentra la defunción, murió con 90 años, usted resta 90 años para atrás, encuentra, por ejemplo, que nació en 1910, y cuando usted lo busca dice, no, 1910. No lo haga así. Porque la edad de la defunción es uno de los datos que más mal siempre está. Casi siempre está mal. Porque quien declara la defunción muchísimas veces no conocía ni la edad de ese fallecido. Que era familia, era tío, era hermano, era hijo, pero no conocían la edad porque la edad, la fecha de nacimiento, antes no era algo que las personas dominaban y a veces siempre, hasta las propias personas estaban confundidas con su edad y con su fecha de nacimiento. Pero le da un aproximado. Y ese aproximado usted le da más o menos 3 años, 4 años, más o menos, alrededor de esa año de nacimiento y tiene un aproximado. Para cuando lo mande a buscar, no busque, por ejemplo, solamente en 1910. No, búscame entre 1907 y 1913. Porque puede ser que en 1910 no esté. Busque información no solamente en todas las inscripciones, no solamente en todos los bautismos de toda la cadena hacia atrás, no solamente en todos los matrimonios, tanto civiles como eclesiásticos. Importante que haga mucho énfasis en la iglesia. La iglesia tiene mucha información. También busque otros documentos donde el español en Cuba hacía una declaración de su autobiografía. Él prácticamente lo contaba todo. ¿Dónde? La jura de intención. A veces las personas dicen, pero tengo que buscar la jura. Bueno, ya tienen el español. Puede ser que la jura le haga falta o no. Pero hay personas que aún no tienen el español, pero tienen el nombre, porque ya localizaron el nombre, porque en su abuelo, en el nacimiento de su abuelo, dice el nombre de su padre o madre. Por tanto, ahí tienen el nombre del español y el nombre de los padres del español. Pero no tienen el español. Pero busque la jura. Si usted encuentra la jura en el registro civil más cercano, que es donde debe estar, donde él se asentó en Cuba, y usted encuentra la jura en esos libros de ciudadanía que están en los registros civiles, si el español se asentó por Calimete, busque ahí, en el registro civil de Calimete, que posiblemente ahí esté, si hizo la jura de intención del español, en los libros de ciudadanía. Y si está ahí, él hace una autobiografía de su vida, desde que nació hasta ese momento. Ahí declara su día de nacimiento muchísimas veces, su edad, el nombre de los padres, el lugar de España donde nació. Muy importante, el lugar. Declara a veces los hijos, declara a veces la esposa. Pero lo más importante de todos esos datos es buscar el lugar. Buscar la fecha aproximada de nacimiento. Pero además el Tratado de París. Puede ser que usted tiene extranjería positivo, ciudadanía negativo, no necesita el tratado, porque su español estaba en Cuba colonia, debía haber firmado el tratado, pero como estaba, por ejemplo, extranjería positivo, realmente no le hace falta el tratado. Pero si usted no tiene su español aún, el tratado, aunque no le haga falta para su expediente, pero para recopilar información sí le puede hacer falta, porque también en el Tratado de París aparece mucha información cuando el español hizo la declaración. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando el español hacía la renuncia y en los certificos, cuando hace la renuncia en el registro civil, esa renuncia ocurre un proceso que llega del registro civil a extranjería. Y de ahí es donde sale el consta o no consta en el registro de ciudadanía. Y a veces en el registro de ciudadanía aparece la edad del español. Cuando da positivo, cuando da consta, o en el registro de extranjería. Cuando da consta, a veces dice la edad, aporta datos, inclusive a veces aporta, no solamente dice España, dice el lugar de España. Y es importante porque
Aunque usted no tenga uso de español, busque también los certificados de extranjería y ciudadanía, que ahí puede aparecer información si le da positivo. En la entrada al país, que también se busquen los archivos, puede aparecer la información de su español. Cuando él hacía la entrada, ahí puede aparecer con datos de qué lugar de España proviene. Busque en listados, hay muchos listados en internet, de buques de embarques, de libros, de españoles que migraron de Canarias. Busquen Family. Ahí, recuerden, esa página la crean las propias personas. Y hay ascendentes que pudieron haber construido ese árbol, que esa página se hace para construir un árbol genealógico. Por ejemplo, que de Puerto Rico, de Estados Unidos, inclusive de otra región del país que usted no conoce. Porque el español tiene a sus hijos. Y usted viene por una rama de sus hijos, pero hay otra rama que viene por otros hijos que usted no conoce. Y esa otra rama ya descubrió toda su ascendencia, pero usted aún no la sabe, porque usted viene de la otra rama del español. Pero es el mismo español, el mismo origen, el mismo bisabuelo o bisabuela. Y cuando usted entra en esas páginas, esa persona se hizo su construcción genealógica, ahí aparece todo del bisabuelo. Y cómo está construida esa rama del árbol genealógico. Busque también ahí. Busque en los libros de embarque. Busque en los archivos los censos. Muchas veces en los censos aparece el nombre, sobre todo el censo de 1907, aparece el nombre completo del español. Aparece que es ciudadano español, muy importante para las personas que los certificados le dan negativos. Un censo que diga ciudadano español, perfecto. Pero al mismo tiempo, ahí mismo dice muchísimas veces de qué lugar de España era. Busque también en los archivos los censos. En los archivos provinciales, municipales. Busque en los archivos las propiedades, porque pudo haber tenido unas propiedades en Cuba, propiedades mercantiles, pudo haber tenido un terreno, una bodega, una propiedad de una vivienda. Y ahí puede ser que la propiedad diga su origen, el lugar de España y su edad. Busque las asociaciones españolas, en la Asociación Canaria, la Asociación Asturiana, en las diferentes asociaciones españolas, lléguese a la asociación y pregunte. Ellos tienen ahí archivos, nombres, recopilaciones de datos históricos. Busque, lléguese ahí, pregunte. Tenga en cuenta algo muy importante. España es muy grande. Usted no resuelve con saber que su español es de Galicia. Galicia tiene 4 provincias, cada provincia tiene decenas de municipios y cada municipio tiene muchas localidades. Y las localidades pueden tener diferentes parroquias. Un municipio puede tener más de una parroquia. Una provincia tiene decenas de parroquias. Puede tener varios registros civiles. Usted tiene que localizar en Google, tiene que aprender a interactuar con Google Maps. Cuando usted encuentra el lugar, busque ahí en Google Maps, en ese lugar, por ejemplo, Moya, no sé, por ejemplo, en Canarias, busque ahí en esa localidad cuántas parroquias hay. Eso te lo dice, lo buscas en internet, en Google, y te dice las parroquias que están cercanas o en esa misma localidad. Y usted apunta el nombre de esas parroquias, que puede ser que en una de esas parroquias esté el bautismo. Busca en Google esas parroquias, a qué diócesis está asociada. Porque las diócesis son como el órgano rector de un grupo de parroquias que comprende uno o varios municipios de una provincia o de diferentes provincias. Por tanto, los libros parroquiales pueden estar en la parroquia o pueden estar en el archivo diocesano de la diócesis. Usted se tiene que comunicar con la parroquia del lugar. Cuando tiene identificado ya el lugar, tiene que llamar. En internet están muchas veces los números de las parroquias. Tiene que llamar a la parroquia, hablar con el párroco, con el cura y preguntar. Yo estoy buscando a tal persona de tal año, y el cura le puede decir, sí, pero en esos años ya no están en esta parroquia, están en el archivo diocesano. Bueno, ¿y cómo yo me comunico con el archivo? Me puede decir el número telefónico, me puede dictar el correo electrónico, el correo
electrónico de ese archivo para escribirle. Tiene que interactuar con Google para saber a qué diócesis pertenece ese lugar, de donde posiblemente sea su español. Y cuáles son las parroquias que están ahí. Y llamar y escribir. No quede solamente escribiendo un correo que usted no sabe si lo van a leer, si no lo van a leer, si le van a dar importancia o no. No se conforme con un correo electrónico. Está su futuro en juego. Llame a la parroquia. No tenga ese temor que si una llamada internacional me cuesta. Llame a la parroquia. Llame en horario de España. Recuerde que España tiene 6 horas de adelanto. Tienen que calcular en horario laboral. Sobre todo en horario de la mañana, que es la madrugada aquí. O en horario de la tarde, que es la mañana aquí. Calcule los tiempos. Pero trate de llamar a la parroquia. Llame al archivo diocesano. Llame a la diócesis. Y ya ellos le informarán a ustedes cuál es el mecanismo para la búsqueda. Todas las diócesis tienen mecanismos diferentes. Hay diócesis que buscan por correo electrónico, se hace la solicitud. La mayoría se hace por correo electrónico, otras por correo postal, muy complicado. La provincia de Canarias, en Canarias, en Gran Canaria es un problema, porque ahí en La Palma es una complicación, porque lo piden por correo postal. Pero en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, usted lo puede pedir por correo electrónico. Se demoran semanas en responderle, pero usted tiene que aportar en un solo correo toda la información de su español. Todo lo que usted tiene. Para cuando le contesten un mes y medio después, le digan, ¿está o no está? En Santa Cruz de Tenerife está todo digitalizado de 1875 a 1900. Previo a eso, está en libro físico, no está digitalizado. Y se tiene que auxiliar en España, además, porque usted desde Cuba va a llamar, va a localizar, va a buscar, pero tiene que auxiliarse en lo posible de una amistad, de un amigo, de un familiar. Y cuando no tiene nada de eso, de un genealogista. No le tengan miedo a los genealogistas. Hay estafadores, pero hay quien no estafa. Hay personas serias. Hay que arriesgarse. Trate de interactuar con esa persona para que usted sepa el nivel de conocimiento que tiene de su trabajo. Pero tiene que buscar un genealogista cuando usted no puede llegar a la parroquia. Cuando usted no puede llegar al archivo diocesano. Cuando usted no puede estar ahí presente para hacer la búsqueda o preguntar o interactuar ahí con la diócesis para que hagan la búsqueda, busque un genealogista. En grupos, en diferentes grupos y en diferentes comunidades se comparten números de personas, ya sean españolas o extranjeros, que están viviendo en España, son personas serias, algunas, y que realmente hacen una labor meritoria. Por supuesto cobran un precio que está por encima del costo de la partida de bautismo, que tiene su precio establecido, que la parroquia, que la diócesis pone, y ellos cobran un poco por arriba porque están cobrando su trabajo, pero hay que pagar en euros, buscar un familiar en extranjero que haga la transferencia, pero tienen que buscar, no se crucen de brazos, no espere que a otra persona le va a hacer la búsqueda. No ponga su futuro en manos de otro. A veces yo veo que ponen en los grupos, yo tengo todos estos datos en español, por favor, ayúdenme a buscarlo. Nadie se lo va a buscar si usted no lo busca, señora o señor. Búsquelo usted. Nadie le va a poner importancia a eso que usted no le ponga. Yo veo muchísimos grupos, yo tengo estos datos, hay quien me ayude a buscarlo. Y a veces quien lo contacta es el que lo va a estafar. Usted busque, guíese por lo que le estoy diciendo y trate de buscar a alguien en España que lo ayude. Llame a la parroquia, llame a la diócesis, escriba, no ahí constante, decir, llame a esta parroquia y a la otra, no está aquí, llama a la otra, en las cercanas a esa localidad y busque. A veces los españoles se cambiaron los nombres, es complicado. O hacían modificaciones del nombre. Y en el libro está, pero con una modificación del nombre. Entonces trate también que se lo busquen con variantes del nombre, porque a veces en Cuba tenía un nombre
pero en España tenía 3. Y usted tiene que decirle a la persona, sí, pero que tenga ese nombre, aunque tenga otros 2, no importa. Porque probablemente tenga un segundo o un tercer nombre, que aquí en Cuba no lo declaró nunca. Pero en España está. Por tanto, no sea tan estricto y que le busquen un rango de años. A veces le dicen un año específico y no queda de otra. Pero si usted lo busca en un año específico, que un hermano suyo o un familiar también haga la misma búsqueda, o es otra persona que se lo busque en otro año si no se lo quiere buscar. A usted nada más que le admite un año, que otra persona familiar incorpore otro año. Y así va incorporando personas que le hagan búsquedas en diferentes años. Tengan en cuenta, en el caso de los registros civiles españoles, el registro civil está por municipio. Y tiene que buscar, contactar con el registro civil, escribir, llamar. Están los registros civiles y los juzgados de paz, que también tienen esa función de recopilar los nacimientos en libros y lo emiten. Entonces tiene que comunicarse con estos registros civiles y cuando no hay información casi, usted por la sede electrónica, usted no tiene todo, no tiene folio, no tiene nada, pero tiene lugar. Tiene el lugar de nacimiento, tiene el año aproximado de nacimiento. Usted haga una solicitud por la sede electrónica del Ministerio de Justicia de España. Eso es una página online donde usted hace una solicitud. Usted no sabe si va a salir o no, no tiene el tomo y el folio, pero no importa, no es imprescindible que esté. La búsqueda se puede demorar un poco más, puede ser un poco más difícil que se lo encuentren, pero usted entre a la página de la sede electrónica y siga todos los datos. Usted pone los datos suyos, que es quien pide. Sobre todo trate que la persona que pone los datos ahí sea el nieto o el hijo. Cuando pone un ancestro más hacia atrás, el bisnieto, como que el registro civil o el juzgado de paz no le da importancia. Y te pone 500 pero y no te lo quiero buscar. Pero si usted pone el dato del hijo o hija, del nieto o nieta, de ese español, ellos, como la línea filiatoria está más cercana, ellos le dan importancia. A veces te pide que demuestres filiación. Usted hace un PDF sencillo, pone ahí el dato, la certificación de nacimiento en ese PDF del hijo o hija del español, del nieto o nieta del español, pones ahí en el mismo PDF el carnet de identidad por ambas caras y lo adjunta en el lugar de la sede electrónica donde le pide que demuestre filiación. Adjunta ese documento. Pone ahí todos los datos que usted tiene de su español, el nombre completo, el nombre de los padres, el lugar de nacimiento, la fecha probable de nacimiento y deja en blanco el tomo y el folio, página, el número y tomo. Lo deja en blanco porque usted no lo sabe y hace la solicitud. Que si está y el registro está digitalizado, en poco tiempo le van a responder, posiblemente con una literal, con código de barra a su correo electrónico. Y muchas personas han encontrado por ahí. Cuando está antes de 1871, es solamente a nivel de iglesia. Pero cuando es posterior a 1871, puede ser que sí esté en el registro civil. Y haga el intento por la sede electrónica. Y puede ser que no en este pueblito, en este registro, pero puede ser que en este otro municipio también esté. Pero también pudo haber estado en este otro municipio cercano. Haga 3 solicitudes por la misma sede electrónica a los 3 municipios que posiblemente él haya nacido. No pierde nada. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Se ha hecho un poquito extenso, pero quería que las personas tuvieran un conocimiento general del proceso de búsqueda de nuestro español, que es muy importante para iniciar el trámite de ciudadanía española. La ley concluye en octubre de 2025 y necesitamos realmente que todas las personas que tienen opciones logren iniciar su tramitación. Aún están en tiempo de eso. Bueno, si el video les pareció interesante y útil, compártalo con amigos, vecinos, familiares, suscríbanse al canal, que yo por aquí les voy a seguir ayudando y creando contenido para que ustedes se sigan informando y puedan ir a la cita con un expediente satisfactorio. Muchas gracias.